ahora, sino antes. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo lo podemos abordar primero? Bueno, conversábamos un ratito antes. Sí. Largo el tema, porque bueno, nosotros desde la Comisión Provincial por la Memoria tenemos la administración y custodia de los archivos de lo que es la dirección, lo que fue la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, que es un registro de el espionaje político en Argentina, en la Provincia de Buenos Aires en particular, pero bueno, en las distintas etapas que transitó nuestra historia institucional, con democracias, con dictaduras en distintos momentos. Bueno, esas agencias de inteligencia, tanto la de la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, funcionaron de manera coordinada en algunos momentos, en particular en la última dictadura, para hacer espionaje político que después derivaba en acciones concretas, ¿no?, de las distintas gestiones de gobierno. De manera tal que no se puede abordar esto sin decir que este es un problema estructural en la Argentina, ¿no? El espionaje ha sido espionaje político, básicamente, cuando en los estados democráticos el espionaje debe ser, al menos tener dos premisas. Primero, que debe ser el espionaje del Estado, ¿no? Debe ser para la seguridad del Estado, debe ser para la protección de amenazas externas y debe minimizar o estar orientado por minimizar el impacto que eso tenga en la intimidad y en la vida de las personas, ¿no? Generando esos equilibrios, la inteligencia está orientada a un fin específico. Ese fin no se ha cumplido históricamente. Y bueno, llegada la democracia, el retorno a la democracia también tiene esto como una deuda pendiente, si bien se sancionó una ley de inteligencia nacional, que tuvo algunos anticuerpos, si se quiere, ¿no?, para la democracia, entre ellos un artículo muy específico que impide o veda la inteligencia respecto de organizaciones sociales, claro, por la participación en la actividad política y por toda actividad legal, ¿no? Uno no puede ser espiado por el Estado cuando realiza acciones que no son ilegales y que no impactan en la seguridad del Estado, ¿sí? Esto, perdón, Rodrigo, te corto, pero esto uno concretamente piensa que la CIDE o cualquier Secretaría de Inteligencia de algún país opera para intentar prevenir delitos complejos, ¿no? ¿O en qué sentido trabaja la bueno, CIDE? Es más complicado todavía, porque bueno, pero bueno, vamos a hacerlo sencillo. Las secretarías de inteligencia para la defensa del Estado, para la defensa de los intereses de una nación, tienen que ser inteligencia básicamente para hipótesis de amenazas exteriores y que pongan en crisis algunos de los aspectos estratégicos del Estado, no un delito común. Ni siquiera, hasta es discutible los delitos de mercados ilegales, porque salvo que esos mercados, salvo que eso tenga alguna incidencia, eso es inteligencia criminal. Es otra faceta, ¿no?, de la inteligencia, que es inteligencia para la investigación en el marco de la persecución de delitos comunes. Exacto, ¿no? Exacto. Más allá de que sean grandes, más allá de que sean internacionales. ¿Eso por qué es importante? Porque ustedes recordarán que durante la gestión de Patricia Bullrich en la época de Mauricio Macri, digamos, durante la presidencia de Mauricio Macri, se instaló muy fuertemente, esto ya se viene intentando hace años en todas las democracias del mundo, instalar la idea de que los mercados ilegales, sobre todo el narcotráfico, y el impacto de amenazas como el terrorismo, deben ser consideradas como problemas de seguridad nacional o de seguridad interior, de seguridad para la defensa exterior, más allá de que sean amenazas que constituyen delitos a nivel interior, que debieran investigarlo el Poder Judicial, básicamente, no las agencias de inteligencia del Estado. Bueno, eso se fue colando, ¿para qué? Para generar estados de excepción, ¿no?, donde ante esas amenazas externas, o supuestas amenazas externas, todo lo que son las garantías individuales y todas las garantías procesales de una persona, cuando es imputada en un delito, se diluyan en esos escenarios. Eso tuvo varias leyes que se fueron sancionando durante la primera gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, y esta gestión las viene a profundizar. Entonces, a lo que decíamos de que esto es un problema estructural, se le agrega que en los últimos años la democracia no resolvió este problema, la Secretaría de Inteligencia hizo espionaje político en toda la democracia, caso AMIA, bueno, otras agencias como la Policía Federal ha hecho infiltraciones en organizaciones sociales, como el reconocido caso de la agencia Rodolfo Walsh y la infiltración de una agente. Me había olvidado de eso, sí. La perduración en el tiempo de esas agencias de la Policía Federal, que hasta el día de hoy no han sido reformadas por ninguna gestión, más allá del cambio que se hizo en 2015, que ustedes recordarán, se sancionó la ley que creó la AFI, cambió la Secretaría de Inteligencia por la Agencia Federal de Inteligencia. Ese cambio, que fue muy importante, lamentablemente dictado en una coyuntura que fue la muerte del fiscal Nisman, generó transformaciones importantes, más allá de que muchos le critican que fue corta, deficiente o que tuvo límites,
Pero lo cierto es que trató de generar otra doctrina de la inteligencia nacional que estuviera basada básicamente en respetar esta consigna de que los servicios de inteligencia, primero, no deben ser opacos, o sea que toda la información no debe ser vedada al alcance del conocimiento de la sociedad en general, sino que hay que generar algunas informaciones los que son estratégicas. De la democracia le llamó Alberto. Claro, ¿eso por qué? Porque bueno, esa opacidad, esa falta de transparencia de los organismos de inteligencia es la que luego permite deficiencias para el control, o sea, que no haya mecanismos de control fáciles, permite que se puedan exacerbar, digamos, estas facultades, y ahí empiezan a generarse los avasallamientos a las libertades individuales y los cenáculos donde agregaba otra cuestión que era muy relevante, que era que le sacaron los fondos reservados. Históricamente, el manejo de fondos reservados permite que no tengan que declarar para qué los usan. Claro. ¿Para qué los usan? ¿No? Claro. Y eso, bueno, genera también, obviamente, imagínense que la derivación de esos fondos puede ir hacia cualquier objetivo. Uno puede pensar en la corrupción como, digamos, o el enriquecimiento individual, pero a la vez puede financiar actividades que no son las que ese organismo tiene previstas. Más cuando la maneja Santiago Caputo, ¿no? No, te quería preguntar por eso, Rodrigo, te escucho atentamente. Después profundizamos un poco más. En otras partes del mundo, las agencias de inteligencia funcionan de otro modo. ¿Por qué, digo, llevándolo al terreno de lo político, estamos acostumbrados acá como que, bueno, vienen elecciones, carpetazos, y ya se naturaliza como que arranca carpetazo, como que hay una cuestión de que hay alguien que tiene guardado cosas de todos y depende de dónde esté el poder, es la carpeta que saca y se muestra a la luz. ¿Eso tiene forma de ser regulado ante, no sé, digo, una cuestión de auditoría pública, se me ocurre, o determinados estamentos que puedan llevar adelante cierto dominio de eso? Y después, si en otros países hay modelos que son de otro modo, digamos, o que trabajan de otro modo. Bueno, sí, hay modelos. Hay distintas normativas a nivel internacional. Nuestro país tiene un mecanismo de control que es bastante débil. El único mecanismo de control que tiene es una comisión bicameral que con ciertas reglas revisa, por decirlo coloquialmente, las acciones de las agencias de inteligencia. En un país con la debilidad institucional del nuestro y con, digamos, incluso la poca incidencia de algunas comisiones bicamerales y demás, bueno, es un esquema bastante poco, digamos, si se quiere, tiene poca incidencia, o no toda la incidencia que uno pensaría para un esquema que viene tan, ¿no? manejándose de manera tan opaca, tan turbia y con tantas necesidades de modificación y reformas, ¿no? Y con tanta necesidad de límites en este momento. A nivel mundial hay esquemas, pero lo cierto es que ningún país queda exento de que esos esquemas también se debiliten, se escapen y, de acuerdo a los intereses de cada país, bueno, eso se va diluyendo. Por lo general se toman como modelos el modelo norteamericano. Bueno, Estados Unidos, puertas adentro, muestra una suerte de prolijidad democrática, institucionalidad, pero cuando tiene que operar y traspasar esos límites lo hace por decisión política y no hay esquema que lo frene. Y de hecho, bueno, ya es conocido, ¿no? Todas las desclasificaciones que se van conociendo de las propias acciones de inteligencia del Estado norteamericano dan cuenta del incumplimiento, ¿no? Es como una transparencia operada al reconocimiento de la ilegalidad, lo cual es una transparencia que confirma, digamos, el mal uso del esquema de inteligencia, ¿no? Que tampoco es algo ¿no? muy elogiable. Yo muestro todo lo mal que hago. Bueno, tampoco es una transparencia muy efectiva. Hasta incluso por ahí termina siendo banalizadora, ¿no? Porque sobre el mote de la transparencia. Pero bueno, hoy estamos en un problema grave porque estamos en presencia de una gestión de gobierno que trasvasa todos los límites, que ha hecho modificaciones que incluso revirtieron las que se habían hecho primero en 2015 con la sanción de la ley que creó la AFI y toda una doctrina orientada en otra dirección. Luego vino la gestión de Macri, también generó esquemas de retroceso respecto de eso. Volvió la gestión de Alberto Fernández y hizo una intervención en la AFI y se volvieron a determinadas normas, fundamentalmente sacaron los gastos reservados, fundamentalmente se le sacaron atribuciones, por ejemplo, de investigación criminal a la AFI. Bueno, hoy se volvió un esquema más atrás, se transformó a través de un decreto la Ley de Inteligencia Nacional y se creó, se volvió al esquema de la CIDE, la Secretaría de hecho se llama del Estado, ¿no? Ahora vuelve a llamar CIDE con todo lo simbólico y lo concreto que eso tiene, pero a la vez se volvieron a los gastos reservados y se volvió al esquema de involucramiento de la CIDE, ahora CIDE, en tareas de investigación criminal.
A lo que se le suman todas estas noticias de las que vamos tomando conocimiento. Por ejemplo, se filtró por los medios, digamos, lo que sería el Plan de Inteligencia Nacional, que digamos es el plan que tiene que diseñarse. Cada gestión tiene que diseñar un plan y transmitirlo a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Sí. Bueno, se conoció ese plan y ese plan tiene algunos objetivos. Todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Atentar con o poner el foco en la crítica hacia el gobierno nacional, exacto, por ejemplo, ¿no? Puntualmente en redes sociales también hay un trabajo de inteligencia. Déjame decir esto que para mí no me deja llamar la atención, porque el titular de la CIDE es Sergio Neifert. Nadie lo conoce, ¿no? De hecho hay pocas fotos dando vuelta en redes sociales, pero también hay como un vox populis de que en realidad el que maneja la Secretaría de Inteligencia del Estado es nada más ni nada menos que Santiago Caputo, que es un asesor político que no tiene un cargo puntual en el gobierno nacional. Es decir, que un asesor está dominando los destinos de la inteligencia de toda una nación, ¿no? Exacto. Que pareciera ir a contramarcha, que pareciera ir a contramarcha de lo que uno suponía, ¿no? De alguien que no se conoce, que no es visible, quien maneja. Por eso, capaz que no sé si la pregunta va por ahí, Juli, ¿es realmente Santiago Caputo está a disposición de él los servicios de inteligencia, o en realidad también es otra parte, digamos, de mostrar algo, pero va por otro carril porque no van a hacerlo tan visible, que vaya y le saque una fotografía a un fotógrafo con su celular como diciendo, ¿eso es un amedrentamiento? O en realidad quien está arriba en la Secretaría de Inteligencia no haría una cosa tal. No sé, eso a veces se me hace cortocircuito a mí, digo, si funciona así o no. Yo no, la verdad que desconozco, sería mentir saber si eso es exactamente así o cuáles son los objetivos del gobierno nacional. Sí, lo que me parece que es evidente es que estas son muestras de la falta de institucionalidad en una órbita muy, muy importante, en un eje central de la vida democrática. Es decir, en la medida que esto pase, o sea, que haya un funcionario, incluso que se sospecha, aunque no se sepa, que es quien maneja los destinos de una secretaría tan central como es la de inteligencia, bueno, lo que muestra es precisamente las dificultades de la democracia que hoy tenemos en resolver temas que tendrían que ser de primer orden y tendrían que llamar a cierto, digamos, a una preocupación genuina y fuerte, ¿no? Por parte de todos los dirigentes políticos y de todas las órbitas que tienen que controlar esto, ¿no? Incluido el Poder Judicial, porque el Poder Judicial también tiene una obligación de control. Entonces, en principio eso, pero también las cosas han sido, digamos, hay cosas o puntos o ejes que tienen que llamar a preocupación. El involucramiento, por ejemplo, de la CIDE, hubo una reunión que también se dio publicidad, esto ya ni siquiera son elucubraciones. Antes de la marcha del 12 de marzo, ustedes recordarán que se hizo una reunión en el Ministerio de Seguridad donde participó también Caputo y también participó la ministra Bullrich y el titular de la CIDE. Para diseñar o involucrarse en el diseño de lo que iba a ser el operativo de seguridad. Claro, sí, bueno, sí. Eso es muy preocupante, sí. Porque es lo que les decía, es el involucramiento de una agencia que no tiene ninguna injerencia o no debe tener ninguna injerencia en el marco de manifestaciones públicas donde lo que se propicia es la inteligencia hacia sectores que se movilizan y se manifiestan como oposición a una gestión de gobierno. Eso está prohibido. Y está desaconsejado en todo el mundo, digamos, que digamos, los órganos de inteligencia o el Estado disuadan las manifestaciones públicas, pero a la vez haga inteligencia sobre las manifestaciones públicas. Ahí nos lleva a otra época, ¿no? Bastante oscura de... Épocas oscuras y contextos también de nuestra democracia que fueron icónicos. Por ejemplo, el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Cuando ocurrió lo de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, las organizaciones denunciaron reuniones previas también, todas las agencias de seguridad y de la CIDE estuvieron reunidas para monitorear y para hacer el seguimiento de aquel operativo. Y de hecho se denunció que ese mismo día habían agentes de inteligencia de la CIDE involucrados en el territorio y haciendo el seguimiento de esto. No es casual que hayan asesinado en la misma jornada a dos de los dirigentes que eran en ese entonces, que eran Darío y Maximiliano, sí. Estamos hablando con Rodrigo Pomares, el coordinador de Seguridad y Justicia de la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo, ya estamos pasando al plano de la represión. Vos mismo estabas hablando de un hecho trágico del pasado, pero hace meses atrás casi tuvimos uno que fue Pablo Grillo. Pablo Grillo, que sigue en estado
en malas condiciones, ¿no? Después del disparo de granada que recibió en el cráneo. Y esto, ¿no? Hoy también con Faca repasamos en el resumen de noticias que ya incluso las manifestaciones contra el gobierno nacional son pacíficas, son en el marco del protocolo antipiquete o como quieran llamarle, y aún así son reprimidas por las fuerzas de seguridad. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto, no? Porque pareciera que no hay Estado de Derecho en la calle ya. Bueno, varias cosas. Una es solamente tomando la referencia de lo de digamos, el ataque a Pablo Grillo. Fue esa misma jornada, fue el 12 de marzo. Claro. Esta reunión previa que tuvo la ministra de Seguridad con la CIDE y con Cafiero, con Caputo, fue precisamente en el evento en el que lesionan gravemente a Pablo Grillo y le sacan y pierde el ojo otro manifestante, y fue una represión brutal, desmedida, ¿no? Completamente desmedida, y de las más grandes que recordamos desde el retorno de la democracia, digamos, ¿no? Entonces, digo, no nos parece tampoco casual y un hecho que tenga que perderse del registro, ¿no? Claro. De lo otro que decís, es así, nosotros venimos registrando como organismo de monitoreo de la provincia de Buenos Aires, pero somos parte también de lo que es el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Venimos ya desde el inicio de esta gestión monitoreando las manifestaciones públicas. Bueno, una cuestión que es importante decir, las manifestaciones públicas han sido pacíficas. Claro. Solo excepcionalmente se han registrado eventos por parte de los manifestantes de alguna reacción, pero siempre han sido reacciones ante la intervención policial injustificada. Que eso es importante porque todos los estándares internacionales le exigen al Estado que la única justificación para la represión de una manifestación pública sea el hecho inicial de una manifestación que no sea pacífica. Y tiene que ser a los solos efectos de garantizar la seguridad de los manifestantes y a los fines de evitar que esas situaciones se prolonguen en el tiempo, pero siempre atravesadas por criterios de razonabilidad, mínima lesión a las personas que intervienen, no uso de armamento que pueda ser letal, no usar armamento que pueda lesionar gravemente a las personas, tiene que ser progresiva. Bueno, acá lo que identificamos es que nada de eso ocurre. Ya esta gestión en el primer momento, ya fue el 14 de diciembre, si mal no recuerdo, a pocos días de asumir la nueva gestión de gobierno, la ministra Patricia Bullrich sacó el protocolo antipiquete. Ese protocolo ya sentó las bases de lo que el gobierno iba a hacer. Bueno, empezamos este monitoreo con la consigna de alguna manera monitorear lo que ya sabíamos que iba a ocurrir o que el gobierno anunciaba, y de hecho eso fue así, confirmamos estas situaciones de represión. El año pasado registramos alrededor de 1.236 personas heridas en el contexto de las manifestaciones, lo cual es un montón. Un montonazo. Heridas con lesiones graves muchas personas perdieron 1.200. Desde que asumió Milei hasta la fecha. El año pasado. Este año, ya en el primer semestre, superan la cantidad de heridos. En este semestre supera lo de todo el año pasado. Es decir, que este año ya tenemos 1.251 personas heridas de distinta gravedad, pero bueno, entre ellas Pablo Grillo, entre ellas 4 personas que desde el inicio de la gestión perdieron la vista por el impacto de balas de goma. No es casual, ¿no, Rodrigo? Esto de cuanto más se naturaliza la represión o los actos represivos o cosas que son completamente inconstitucionales, el gobierno siente mucha más tranquilidad para reprimir. Vos estás dando estadísticas que bueno, ahora cada vez se reprime hasta por las dudas te reprimo, ¿no? Y le pegan a los viejos, loco. Pegan a los viejos, sí, y también, a los discapacitados. Y hay una búsqueda que nosotros también consideramos que es así porque hemos cubierto casi todas las manifestaciones que se han generado, sobre todo en la órbita de Cava, en el Congreso, que ha sido el epicentro de la represión, ¿no? Y el despliegue gigante, ¿no? de policías, de pertrechos y demás, ¿no? Bueno, hemos confirmado que la represión es selectiva. O sea, no hay, la represión es instrumental, y eso es importante, porque también desfigura todo este objetivo, toda esta legitimidad que podría tener alguna órbita estatal de intervenir en las manifestaciones públicas. Bueno, cuando esto es selectivo y está orientado a generar escenas de represión para gestualizar también hacia la población, es decir, es un efecto disuasivo la represión de manifestantes por parte del Estado. Lo que busca, entre otras cosas, es que las personas sepan que si van a una manifestación corren el riesgo de ser lastimadas o de ser detenidas, que también es otra cuestión que hemos registrado. Ya
hay más de 200 detenidos desde el inicio de esta gestión, personas que han sido detenidas, salen rápidamente, sobre todo imputadas por el delito de desobediencia, de resistencia a la autoridad, pero pasan 24 horas al menos, o 48 detenidas. Bueno, las personas, todas de manera irregular, todas en contextos donde no estaban generando una situación de resistencia. Y entonces, casados en las zonas, en las inmediaciones, nosotros lo vemos, en un momento cuando se termina el evento represivo, salen a detener personas y agarran a la primera persona que se cruza. No es que la aprehensión tiene que ver con identificar a una persona que estaba, ¿no? Recuerdo una de las primeras, creo que era alguien esperando al colectivo, que después declara como diciendo, yo ni había estado en la marcha, o sea, estaba esperando el colectivo posterior a la marcha y me levantaron todo. A propósito de esto, Rodrigo, aprovecho para preguntarte también lo que sucedió con el escrache a la casa de Esper y lo que era una contravención o que se convierte en delito, ese delito pasa a llevarse a una cárcel de máxima seguridad, ser expuesta ante la sociedad, el modo, digamos, cómo la trasladaron, etcétera. Van a buscar al resto de manifestantes, si no aparece el resto, va a quedarse acá. También se están pasando ciertas cuestiones, ¿no? del marco legal y se avanza y pareciera que los resortes institucionales están bastante acotados, ¿no? Ante eso es como una ya persecución casi. Y ahí está la construcción de la idea de que participar de una manifestación es un acto de sedición, que eso es lo más grave. Esto pasó el 12 de junio del año pasado, cuando fue el tratamiento de la ley Bases, y fue otra de las grandes represiones durante esta gestión, donde se detuvieron a un montón de personas aleatoriamente, incluso personas que eran vendedores ambulantes, personas que pasaban por la manifestación, y se los imputó bajo la sospecha de que eran acciones terroristas y actos de sedición. Ha sido una locura. Lo cual requiere unos condimentos muy especiales, ¿no? Para que un acto pueda ser considerado un acto sedicioso, un acto que desestabilice el orden democrático, tiene que haber muchas condiciones para eso. Bueno, en este caso, lo que tiene de particular es que también ante un evento que en el mejor de los casos puede haber sido una contravención y en el mejor de los casos puede ser el uso de una herramienta de expresión ante personajes que son públicos, que participan de la vida política y que de alguna manera el orden democrático, el sistema democrático y republicano también prevé esas cosas como parte de la vida democrática, ¿no? Sí. En la medida en que no se superen determinados límites, eso es parte de la exposición que uno debiera asumirse como las reglas del juego. Bueno, en este caso llevarlo a los límites de una imputación calificándolo como sedición, es precisamente la búsqueda de correr la línea, ¿no? De lo que se considera tolerable en términos democráticos o no. Bueno, esa exacerbación debiera tener también un control judicial que, lejos de estar ocurriendo, está teniendo una habilitación por parte, ¿no? De los jueces, de los mismos fiscales, que también cuando nosotros denunciamos de manera regular estos eventos que ocurren de represión que ocurren en las manifestaciones, tampoco avanzan en la investigación, ¿no? Han avanzado algunas de las causas un poco, la de Pablo Grillo en particular, pero hay muchos otros eventos que han ocurrido y que dan cuenta de esta planificación, ¿no? De la represión por parte del Estado Nacional y el Ministerio de Seguridad en particular, que no han sido investigadas debidamente, ¿no? Sí, sí. Rodrigo, como para ir cerrando, no sé si Faca tenés alguna más, no quería dejar de preguntarte, porque la Comisión Provincial por la Memoria, más allá de que es un organismo que también depende de la provincia, es autártico, y siempre pone la denuncia en los casos de violencia institucional y gatillo fácil de, puntualmente, la policía bonaerense, ¿no? Sí. Que es un problema histórico que tiene la Argentina. ¿Cuál sería el resumen que podemos hacer en pocos minutos de cómo está la situación en la provincia? Nosotros venimos desde el inicio de la comisión, la creación, digamos, de los dispositivos como el Comité contra la Tortura que funciona dentro de la comisión. Hoy somos mecanismo local de prevención de la tortura, con lo cual muchos programas integramos y formamos ese dispositivo. Bueno, hacemos un seguimiento regular de lo que es la violencia estatal, las torturas en la provincia de Buenos Aires. Nosotros venimos describiendo que en general lo que se detecta es una práctica sistemática, ¿no? De la tortura, sobre todo en los contextos de encierro, donde a las condiciones de detención se suman las graves violaciones a derechos humanos y también con un sistema penal penitenciario saturado en una situación de hacinamiento crítico. ¿No? Hay menos de la mitad de plazas para la cantidad de personas detenidas en cárceles en la provincia.
No se garantizan cuestiones básicas como el acceso a la alimentación, el acceso a la salud. La mayoría de las personas que mueren en contexto de encierro mueren por problemas de salud tratables. Es decir, que es una situación grave a la que se suman, bueno, las agresiones físicas, la violencia psicológica, la violencia verbal, casos gravísimos de torturas que se detectan. Lo mismo con la violencia policial. La violencia policial estructura el funcionamiento de la intervención policial en la provincia de Buenos Aires. Los casos de uso letal que nosotros, gatillo fácil, que nosotros seguimos, también son una regularidad que no han tenido, desde el retorno a la democracia hasta acá, gestiones de gobierno que las traten de manera tal que se ubique a la seguridad pública en los límites de lo que es la seguridad democrática, ¿no? El respeto básico por las garantías que todos los ciudadanos tenemos que tener ante eso. Es decir, que es un problema estructural que atraviesa todas las gestiones de gobierno, nosotros lo venimos denunciando en todas las gestiones de gobierno, y que más allá de los matices, es un problema que, digamos, ha atravesado y sigue atravesando la realidad en la provincia de Buenos Aires, que por un lado genera dificultades para la garantía de la justicia y que también es un esquema muy débil para la prevención del delito, que es, o la inseguridad en términos sociales, ¿no? Siempre nosotros lo hemos dicho, no es que este esquema de mano dura o de supuesta contradicción entre lo que es el respeto de los derechos humanos y la seguridad pública genera mejores condiciones ni siquiera para garantizar la respuesta ante el delito, ¿no? Que es una preocupación social, sino que todo lo contrario, lo que hace es inyectar más violencia a un escenario que de por sí, por las conflictividades sociales asociadas al delito, es un escenario conflictivo, ¿no? No te quiero robar más tiempo, Rodrigo, me quedaría charlando un rato largo, pero tenemos otras cuestiones más que seguir, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte antes. Apareció el candidato de La Libertad Avanza en la tercera, apareció un grupo de WhatsApp de policías que se ponían a laburar a disposición, claro, se me había olvidado el apellido, a disposición, digamos, del entramado político. Esto sucede, se sabe poco, trasciende poco a la prensa, porque la policía, como decís vos, pasan las gestiones, cambian los gobernadores, pero la policía funciona más o menos de la misma manera desde hace mucho tiempo y a la parte, como una cuestión de autonomía y de decisiones. ¿Esto es más normal de lo que creemos o en realidad esto que se coló es parte de esta nueva era que estamos viviendo con este nuevo gobierno que en la Fuerza de Seguridad deposita bastante? No, es una cuestión estructural. No opinar mucho sobre el caso. Hemos pedido tener acceso, digamos, a la denuncia en sí misma. Todavía no lo hemos hecho, pero nos interesa la denuncia en particular. No es esquivar, digamos, la respuesta en el caso en particular. Lo desconocemos en sus aristas más profundas, con lo cual solemos no opinar de lo que no conocemos, porque aparte es un tema muy delicado, pero sí decir que lo que se está mostrando ahí no es algo que esté por fuera de la regularidad de lo que ocurre, claro. Pero no por una opinión nuestra, digamos, hay causas donde se ha demostrado la corrupción o la intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires en sus altos rangos, digamos, en eventos de corrupción, en la administración y gestión de redes delictivas, de manera tal que, digamos, estructuralmente la policía de la provincia de Buenos Aires ha funcionado así, y ese es el desafío, si se quiere, ¿no? de gestiones democráticas, en revertir esto, digamos, para que situaciones como estas no ocurran o sean minimizadas en todo lo que se pueda minimizar. Pero es un problema estructural que en este caso, digamos, se trata de una denuncia, todavía a nivel de denuncia, ¿no? No hay ninguna confirmación de ninguno de los extremos, pero una denuncia de algo que involucra a un alto rango de la policía que no se construyó durante esta gestión. Claro, es una persona que se construyó durante todas las gestiones del retorno a la democracia hasta acá, por lo menos. Con lo cual, digamos, tanto él, este caso en particular, que ya no está en la fuerza policial, como otros tantos, bueno, son parte de la acumulación de gestiones que evidentemente no han resuelto la democratización de una fuerza que es la más grande del país, que tiene y tuvo y va a tener siempre una incidencia concreta en la realidad política de la provincia más grande del país, con lo cual, bueno, hay un desafío que nosotros venimos insistiendo que es el desafío, que es ir modificando las estructuras o el funcionamiento estructural de estas esquemas de seguridad y de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En particular. Sin duda. Bueno, te agradecemos, Rodrigo, por haberte acercado a los estudios del Mañanero, la parra cromática. Mucho siempre, la verdad que la entrevista en piso tiene otro color, tiene otro matiz. No se pierde el sonido, la imagen. Total, no. Está ahí, los Rodrigo. temas se pueden profundizar, nos vemos, nos escuchamos. Bueno, Rodrigo, y invitado a la Comisión Provincial para la Memoria cuando quieran pasar, que realmente es
un espacio muy importante para mejorar por lo menos un poco la calidad de la democracia tan golpeada, ¿no? Así que gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Muy amable. Por la invitación. Breve cortecito y hay debut de columnas, porque hay discos que han cambiado la historia. Sí. Un poquito creo que por ahí va la mano de nuestra ex sonidista, actual columnista. O sonidista y columnista, las dos cosas. Es que acá todos la gran Malena diferentes Olano. roles. Así que volvemos con un brevecito corte y ya hay más mañanero para liquidar la mañana de viernes.